Buenas tardes, esta es la presentación del proyecto Hormigón Armado. Mi nombre es Sebastián López. Vamos a comenzar. Se nos solicita el diseño de un pórtico monolítico con ciertas longitudes de viga y columna que son determinadas para cada alumno, además de la misma situación para las sobrecargas de segundo piso, de viento, de los ventiladores y del peso propio. Nuestras especificaciones técnicas deben cumplir con los requisitos mínimos de un tamaño máximo nominal de área de 25 milímetros, ferro estriado clásico utilizado en Chile, basados en la normativa de recubrimiento y otras condiciones de la norma chilena 430, así como también nos solicitan seguir las instrucciones dadas en la ACI 318-19 y apoyados sobre la bibliografía entregada como McCormack, Nilsson, etc. Para nuestra primera entrega nos solicitan un diseño de flexión, donde debemos analizar los esfuerzos de axial, flexión y corte. Además tenemos tres casos en donde debemos analizar cada situación de lo que nos solicitan. Partiendo en nuestro análisis estructural tenemos nuestros datos iniciales y los datos de cada carga, los cuales vamos a considerar como cargas vivas, cargas muertas y cargas ambientales, para luego introducirlas en las combinaciones de carga que nos aparecen aquí en la tabla. Vamos a analizar todas las combinatorias para poder determinar mediante la metodología Load Resistance Factor Design, en donde debemos minorar al momento nominal para que éste sea superior a lo solicitante que corresponde al momento último. Así podemos ver que la combinatoria V va a ser la que nos resulta a un momento mayor para el elemento estructural de la viga. Tenemos aquí también diagramas de axial, de corte y también las reacciones que suceden en nuestro pórtico. Algunas consideraciones respecto a la combinatoria. Y al mismo tiempo tenemos la combinatoria UD, que es la que vamos a emplear con el momento máximo para la columna, dado que hay ciertas cargas externas como el viento que nos suscitan a un momento mucho mayor respecto a las otras combinatorias. Es por esto que escogemos como momento último para el análisis de la viga como 297,9 kN por metro y para la columna como 236,9 kN por metro. Entonces, comenzando con el diseño de flexión, debemos primero que todo determinar el recubrimiento, que en condiciones normales para las barras que escogimos debe ser de 40 milímetros mínimo. El diámetro de las barras al mismo tiempo, sea para tracción y para compresión, para cerrar al estribo, las determinamos nosotros, tratando de jugar un poco con el recubrimiento y los esfuerzos que vamos a calcular próximamente. Asimismo debemos determinar el valor de y d', distancia entre las fibras externas y el centro de las barras, con el objetivo de determinar si en nuestro diseño va a ser con simple o doble refuerzo. Nos definimos diámetros de 32 milímetros y de 10 para las barras de tracción y compresión, resultándonos estos valores de d y d', definidos como estas distancias. Entonces lo primero que debemos hacer es calcular el área de acero que requerimos. Esto en función de la altura del rectángulo de Whitney, valor A, que en primera instancia debemos suponerlo en función de esta fórmula para llegar mediante iteraciones a un valor de A real, considerando factor B, el phi de tracción que es 0,9 para el RFD y una deformación de tracción mayor a 0,005. Con esto nuestro A real llega a un valor de igual a supuesto y determinamos la cantidad de barras y su diámetro comercial, de modo que nos cumple casi a cabalidad el que habíamos supuesto en un principio. Luego debemos determinar la resistencia nominal, que como he comentado era phi por el momento nominal, debía ser mayor al momento último que habíamos calculado mediante el software SkyZip, que creo no mencioné en un principio. Por lo tanto, el momento nominal en función de esta ecuación, área de acero, fluencia y la distancia que existe entre la fibra externa y la mitad de la altura del rectángulo de Whitney, nos resulta minorado como 298,6 kN,
lo cual si lo evaluamos con el momento último nos cumple a cabalidad. Por lo tanto, al mismo tiempo verificamos si la deformación del acero y todos sus valores cumplen con lo establecido, donde ES es mayor a ET, de manera que fluye, y luego de eso nos queda verificar las cuantías de acero, donde se tiene que cumplir esta desigualdad en función de todas estas ecuaciones. Por lo tanto, evaluamos y vemos que cumplen todas también a cabalidad los parámetros establecidos. ¿Y por qué sucede esto? Tal como menciono acá, es porque estamos diseñando en función de que una cuantía real sea menor que la cuantía balanceada, que es el momento en que falla, tanto por aplastamiento como por fluencia del acero, la llamada falla simultánea. Finalmente, tenemos acá nuestra sección transversal, en primera instancia para la primera entrega, y los diagramas de deformación y de esfuerzo que nos resultan. Aquí la altura A, el valor de C y las deformaciones que existen en compresión del hormigón y en tracción del acero. Tenemos la viga simplemente apoyada con un área de acero a flexión de 35 centímetros cuadrados, mucho mayor que la que resultó en nuestro diseño. En el mismo diseño, nuestra falla sucede por fluencia y ahora con más acero la falla va a suceder por aplastamiento, dado que la deformación en compresión es mucho mayor que la que está acá abajo en tracción, lo que nos suscita una falla frágil, que no es lo que estamos esperando para el diseño. Por lo tanto, a modo de comentario, no sería un diseño ideal con un área de refuerzo tan grande. Para mí estaría sobredimensionándose la cantidad de acero necesaria. En el caso B, tenemos una viga en voladizo con área de acero a flexión de 20 centímetros cuadrados. En este caso, la tracción va a suceder en la zona superior de la viga, por lo tanto el refuerzo se instala allí, y si vemos los valores de deformación del acero respecto a los del hormigón, claramente falla por fluencia, que es la falla que estamos esperando. En el último caso tenemos la viga T, con un área de acero de refuerzo de 35 centímetros cuadrados, espesor de 15 centímetros y distancia entre otra viga a 2,5 metros. Primero que todo, tenemos que calcular el ancho efectivo del ala, que de estas tres ecuaciones va a ser el menor valor, para luego evaluar la altura del rectángulo de Whitney, dado que esta es la ecuación más importante de esta viga. Si A es menor a HF, la altura que nos ha entregado, el análisis de viga será rectangular, lo cual fue lo que sucedió en este caso. Por lo tanto, el análisis no se hace como viga T, sino como viga rectangular, teniendo este esquema y estos diagramas de deformación, en donde el esfuerzo del acero es menor a 0,005, por lo tanto su falla debiese estar en transición, pero de todos modos está mucho más cercana a la falla por tracción, por fluencia del acero, que es la que estamos esperando. Aún así, en estricto rigor, el valor de phi debe ser un poco menor a 0,9. Para esta segunda entrega nos solicitan el diseño de corte para viga, donde mediante el mismo programa determinamos nuestro corte máximo como 244,12 kN. El cortante es requerido en distintos puntos debido a que a medida que ésta avanza hacia el centro va disminuyendo en valor. Por lo tanto, nos definimos los puntos D y 3D por proyecto, que va a ser la manera más representativa para diseñar los estribos, los cuales van a estar por esta misma razón a distinto espaciamiento. Necesitamos también el cortante del hormigón y el cortante del acero para ambas distancias de estribos. Así, en primera instancia calculamos la armadura para el corte mínimo, dado que a pesar de necesitar generalmente el ABS, en caso de que el ABS sea menor que el ABS mínimo, nosotros debemos trabajar con el ABS mínimo, área cortante de acero. Por lo tanto, en nuestro método definimos a nuestro espaciamiento como 1 metro para calcular el ABS mínimo con rama y sin rama, para ingresarlo en la tabla de espaciamientos. Asimismo, realizamos este procedimiento con el ABS, tanto para el
valor de x igual a d como x igual a 3d. Luego hacemos la elección de estribos donde nos definimos cuál va a ser la separación acorde a los valores de ABS que nos definimos anteriormente. Y luego realizamos una verificación en función de los espaciamientos máximos que tenemos, donde escogimos el menor, razón por la cual tuvimos que modificar el ABS2 real debido a que no cumplía con el espaciamiento máximo. Asimismo, tenemos que finalizar este ejercicio con el criterio de diseño en donde BS debe ser menor a 4 veces BC del hormigón. Enfrentamos a los dos BS y escogemos al valor mayor para enfrentarlo con el 4 veces B sub C, el cual nos cumple. Y aquí al final una esquematización de las secciones transversales para ambas separaciones de estribos y la luz. Tenemos el esquema de fisuras, donde en primera instancia puede ocurrir una grieta de corte en el alma, donde la grieta por corte se comporta de esta manera, y la grieta por flexión de manera vertical. Esta se produce por tensiones diagonales cercanas al eje neutro. Por otro lado, la grieta de corte por flexión se produce por momentos flectores que son mucho más grandes. Y aquí las grietas comienzan por flexión y se van inclinando a medida que se acercan al eje neutro de la viga. En el corte en viga tipo delta, nos definimos esta primera ecuación en función de tracción, compresión y los ángulos θ que definen la inclinación de la viga tipo delta, que nos resultan un corte neto BU. Y luego, como dependemos de la variabilidad de la altura va en aumento en el sentido en donde el momento también se incrementa, lo cual tiene mucho sentido para nosotros en nuestra viga en donde el momento aumenta hacia el punto medio, tal como hay vigas delta que tienen un mayor espesor en el punto medio. Por lo cual, a diferencia de la variabilidad de altura que disminuye en dirección en donde el momento va aumentando, nosotros designamos a este valor de cortante último para una viga tipo delta. Por otro lado, el diseño de torsión, donde se nos da un valor de 35 kN, tenemos que analizar si es que esta torsión última es mayor o menor que esta ecuación. Como evaluamos y el momento torsor es mayor, debemos definir un refuerzo. Al mismo tiempo, definimos si la sección es suficiente para soportar esta torsión, lo cual sí lo cumple. Aún así, debemos calcular un área de refuerzo, que según estas dos ecuaciones, nos deriva para una rama de estribo a 2,05 mm² por milímetro, lo cual está sujeta a una separación máxima permitida según la norma ACI, de donde escogemos una separación máxima al menor valor de estos, lo cual será 180 milímetros. Constructivamente escogimos 150 milímetros. Por último, definimos el área mínima de estribos en función de esta ecuación, que debe ser menor a esta ecuación de acá, que a la vez tiene que ser menor a esta ecuación de acá. Y por último, el refuerzo longitudinal por torsión, que nos dan estos dos valores de acá. Viendo el diseño de la columna en flexo-compresión, lo realizamos en base a la combinatoria UD, que nos entrega el momento último mayor efectuado en la columna en función del viento, y al mismo tiempo nos entrega el PU, que en razón nos da el valor de excentricidad igual a 1,2 metros. Al mismo tiempo debemos definir al gamma H, que nos va a estipular el recubrimiento mínimo, que en este caso va a ser el despeje de la altura de 40 centímetros por un gamma de interacción igual a 0,8 definido por proyecto. Luego, en el diagrama de interacción, nosotros, como tenemos una columna de armadura dispuesta en bordes extremos y con estos valores, ingresamos con el valor de U en el eje Y de 0,07 y el valor de V en el eje X de 0,2, encontrándonos con una cuantía de acero ρg igual a 0,028. Esto lo ingresamos al mismo tiempo al cálculo del área de acero en función de la base 30 centímetros y de D 34,75 centímetros para resultarnos este valor de acá. Al mismo tiempo lo comprobamos dentro de los parámetros que deben cumplir del área gruesa. Por lo tanto podemos determinar la cantidad de barras comerciales que necesitamos, que con una S real muy cercano al inicial lo definimos como 6
barras del FI 25. Con esto también nos cumple el espaciamiento de 7,25 centímetros. Por lo tanto, finalmente verificamos el ρ real, que es 0,028, idéntico al inicial y que está dentro de los parámetros establecidos. Para el caso de cuantía del 6%, esto lo pudimos lograr reduciendo las dimensiones de la columna, dado que a menor sección vamos a necesitar más acero. Por lo tanto, con estos cambios podemos ingresar con B con U al diagrama de interacción, obteniendo un ρ de 6,1%. Con esto, el área nos da de 39,2 centímetros cuadrados, lo cual cumple con los parámetros de acero. Asimismo, se cumplen con los requerimientos mínimos de recubrimiento, con la sección de 25 por 25 centímetros, y también con el espaciamiento entre barras de 25 milímetros. Ahora bien, se está sobredimensionando esta columna, dado que hay una cantidad mucho mayor de acero, en función de que podría hacerse una sección de columna mucho mayor para no requerir tanta cuantía, lo que estaría incrementando los costos. Por lo tanto, no hay un tema económico considerado de por medio. Ahora, el diseño de columna en condición de corte mínimo, empleamos esta ecuación donde NU sí lo tenemos presente a diferencia del caso de la viga, otorgándonos este valor. Calculamos esto con el ABS mínimo por la condición de corte mínimo, donde la condición sin rama es la que ingresamos a la tabla de espaciamiento de estribos, definiéndonos un estribo de Fi 10 a 30 en un principio. Luego en la verificación, en función del espaciamiento máximo, que nos da como 15 centímetros el valor, tuvimos que modificarlo a 5,24. Asimismo, para corroborar si BS es menor que 4 veces BC, vemos que es efectivo, por lo tanto no es necesario cambiar la sección. Para servicio de detallamiento necesitamos primero que todo el corte y momento sin mayorar, donde tenemos estos valores en principio, y corroborar la altura mínima, lo cual está en función de vigas que no tienen fin, no están simplemente apoyadas, sino que es un pórtico monolítico donde L21 nos da el valor de 0,48 metros, nuestra viga de 0,6 de altura nos cumple. Luego la flecha instantánea, en donde necesitamos rellenar esta ecuación y encontrar todas sus incógnitas, partiendo por el momento de fisuración, la inercia efectiva, el módulo de rotura del hormigón, la inercia por fisuración, el factor KD, la relación entre el módulo de acero y de hormigón y el factor B, donde finalmente nos va a dar en kilogramos y centímetros todos estos valores, finalmente una flecha instantánea de 0,98 centímetros. La flecha diferida por su parte, en un periodo de 6 años, ingresando este valor chi de 2 y con una cuantía de compresión igual a 0 para simple refuerzo, nos da una flecha diferida de 2, por lo tanto una flecha real de 2,98. Como la flecha permisible en función de esta tabla 7.2, L partido 480 es de 2,08, no cumple con la máxima flecha permisible. En la revisión, el espaciamiento mínimo entre barras cumple. El refuerzo en dos capas cumple en columnas y no aplica para vigas. El refuerzo longitudinal en columnas cumple. El espaciamiento entre estribos cumple. El diámetro de barra de estribo también cumple. No aplica el punto 25.7.2.2.1, dado que no se utilizan alambres electrosoldados, y la disposición de estribos también cumple. Por último, en columnas, el traslape no aplica dado que tenemos barras de 6 metros que sí existen en el comercio, y para las vigas el traslape será de 160 centímetros y de 50 centímetros para Fi 10 y el primero para Fi 32. Luego tenemos un plano completo del pórtico en donde indicamos longitudes, los fierros que corresponden tanto a viga como a columna, los estribos de manera equidistante y a distinta distancia en la viga, los ganchos alternados en ambos elementos, así como la longitud de los traslapes y su recubrimiento. Luego tenemos la ubicación para viga y columna, donde utilizamos un hormigón G25 transformado en H30 para utilizar esta tabla, que nos entrega la siguiente cantidad de materiales y podemos calcular según el volumen necesario de 1,8 metros cúbicos para viga y de 0,72 metros cúbicos para una columna, la cantidad de materiales necesarios para cada elemento. Al mismo tiempo, tenemos cantidades de acero entre acción y compresión en la viga, además de los estribos a distinta distancia, sumado al traslape que se requiere. Por el lado de la columna, solamente calculamos los 6 fierros del 25, además de los estribos necesarios, teniendo en resumen estas cantidades
de hormigón y de acero para determinar nuestro pórtico. Muchas gracias.